Hola, hola. Buenas noches. Hoy tempranito. Estoy un poquito desalineada, perdón. Hoy un poquito más temprano. Estoy saliendo de una gripe un poquito fuerte. Estuve haciendo reposo toda la semana, así que por eso no anduve por aquí, por estos lados. Vamos a comenzar un libro nuevo. Espero que me permitan leerlo. Me pasó por ejemplo, con un libro, el libro que aquí lo veo. Desde aquí, desde estoy sentada, puedo ver mi biblioteca. Un libro Del sufrimiento a la paz. Era ese libro, así se llama. Lo leí completo y me hicieron bajarlo. Se ve que la editorial no quiso que lo promocionara, que lo publicara, en fin. Así que lo tuve que bajar a ese libro de Ignacio Larrañaga. Excelente libro. Espero que este libro me dejen leerlo, ¿no? Que no me pidan que lo baje. Este libro se llama Buscaré, Señor, tu rostro y es de Francisco Juberías. Lo elegí porque me parece que es interesante para la oración. Justamente aquí en la portada dice breve guía para la oración, ¿no? Anticipa de qué se va a tratar. Y bueno, me pareció interesante también los capítulos que aborda, así que vamos ahí, vamos a ver de qué se trata. Tiene una introducción un poco larga, pero quizá valga la pena porque aclara algunos conceptos que no tenemos muy en claro a veces. Así que podría leer esta introducción para tener en cuenta algunos conceptos fundamentales, algunas distinciones que hay que tener para comprender mejor el libro, ¿no? Está muy rico este mate, pero está un poco tapado. Tiene mucho polvillo esta yerba. Se me tapó más todavía. A ver. Mm, medio, está medio tapado. Un poquito tapado. Te va a hacer mucha fuerza para tomar. Qué lástima que se me tapó. Digo qué lástima porque está muy rico. Mm, Vamos a probar un ratito. Bien, vamos a leer entonces Buscaré, Señor, tu rostro del autor Francisco Juberías. Introducción. Algunos conceptos fundamentales. No creemos ocioso dedicar un breve espacio a esclarecer algunos conceptos que son de uso corriente en la teología espiritual y sobre los que de ordinario se tienen ideas poco precisas. Todo contribuirá a destacar con nitidez el concepto genuino de oración, ya que dichos conceptos y expresiones tienen relaciones muy estrechas con la vida de oración, hasta confundirse con ella en muchas ocasiones. Hay un doble grupo de vocablos paralelos y contrapuestos, de uso corriente entre los autores espirituales, cuyo significado es conveniente precisar. Nos ocuparemos de los principales. Para su mejor inteligencia se debe observar que la obra de nuestra santificación se lleva a cabo por el concurso constante y combinado de dos fuerzas: la acción de Dios como principal y la cooperación humana como secundaria, pero necesaria igualmente. He aquí ahora la doble serie de vocablos que se refieren bajo diversos aspectos a cada una de esas dos fuerzas, que levantan el alma hasta las cumbres de la perfección. Ascética, activo, adquirido, virtudes,
oración discursiva o meditación. Todas estas expresiones llevan de una u otra manera envuelta la idea de que, supuesta la gracia ordinaria de Dios, cierto número de actividades están al alcance de la libre cooperación del alma, que puede ejercitarlas o dejar de hacerlo, según su libre voluntad. Mística, pasivo, infuso, dones del Espíritu Santo, contemplación. Todo ello envuelve la idea de algo que es causado gratuitamente por Dios y con independencia de la cooperación del alma, ya que cae fuera del alcance de sus facultades e industrias. Muy interesante. Expliquemos brevemente el sentido de cada una de estas expresiones. Ahí vamos. Ascética. Es palabra que se deriva de un verbo griego, askeo, que significa ejercitarse. Conforme a este sentido fundamental, se entiende por ascética, en la terminología espiritual, todo el ejercicio o esfuerzo que pone el hombre, ayudado de la gracia ordinaria de Dios, para conseguir la santidad, como por ejemplo, penitencias, exámenes de conciencia, lucha contra las pasiones y defectos, meditaciones, lecturas piadosas, etc. Ok. Ascética, todo lo que hace el hombre. Mística. Es también palabra derivada del griego mystikos, que equivale a cosa arcana y secreta. Con ella se quiere dar a entender todo el influjo y operaciones misteriosas que realiza directamente Dios en el alma, cosa que ella puede experimentar, pero sin llegar a explicar su origen ni su naturaleza. Se trata de realidades que permanecen siempre inefables, pues el vocabulario humano carece de palabras adecuadas para darlas a entender. Son realidades que pertenecen al mundo de lo divino y que superan toda la capacidad de las facultades del alma. Pueden experimentarse por particular gracia de Dios, mas nunca pueden darse a entender adecuadamente. Clarísimo, ¿no? Místico. Activo. Es todo aquello que se debe a la iniciativa y libertad del alma. Ella obra o deja de obrar según su voluntad, hace un acto de virtud, un ejercicio de devoción, lucha contra un defecto. Pasivo. Con esta palabra, por el contrario, se quiere dar a entender todo aquello que sucede en el alma, que el alma padece debido a un agente externo. Dios, la Santísima Virgen, los ángeles, los demonios, los hombres. Así, es algo pasivo, una purificación interior, una tentación, una iluminación o una inflamación de amor. Todo sobreviene al alma sin que ella haya hecho nada para que suceda. Adquirido. Se llama así todo progreso en la vida espiritual conseguido por el esfuerzo del alma, supuesta siempre la gracia ordinaria del Señor. Así se adquiere una virtud, se destierra un vicio, etc., a fuerza del ejercicio y constancia del alma. Adquirido lo que el alma adquiere. Bien, infuso. Es todo aquello que Dios nuestro Señor comunica al alma, no debido a su esfuerzo, sino de pura gracia, ya sea sin contribuir ella nada de su parte, ya sea con la sola preparación, que consistirá meramente en quitar los obstáculos, dejando el camino abierto a la gracia. Así son infusos todos los dones y gracias de contemplación, ilustraciones, mociones, contactos íntimos de Dios con el alma. Nunca podrá el alma con todas sus fuerzas hacer nada por conseguirlos. Son siempre gracia de Dios, que se los infunde, unas veces con previa disposición del alma, otras sin esta disposición siquiera. Perfecto, clarísimo. Adquirido cuando el alma hace para lograr. Y aquí infuso es por gracia de Dios. El alma no puede hacer nada para lograrlo. Virtudes. Junto con la gracia santificante o vida divina, comunica Dios también al alma las virtudes, sean teologales, sean morales. Ellas son como las potencias o facultades para que la vida divina pueda obrar y desarrollarse, así como el alma lo hace con sus potencias y el cuerpo con sus miembros. En este sentido, las virtudes son infusas, como la vida sobrenatural misma,
pero una vez implantadas en el alma, su desarrollo está sometido al trabajo e iniciativa de la misma alma. Así podemos hacer actos de fe, esperanza y caridad, como de las demás virtudes, siempre que lo deseemos, y estas virtudes se van desarrollando y robusteciendo debido a la repetición de dichos actos. En este sentido, son adquiridas y pertenecen a la ascética. Dones del Espíritu Santo. Son también como las virtudes, unas facultades que Dios ha infundido en el alma para favorecer el desarrollo de la vida sobrenatural y hacer posible su perfección última. Sin embargo, son unas facultades contrapuestas a las virtudes, pues mientras éstas dependen en su ejercicio de la libre voluntad del hombre, el ejercicio y actuación de los dones está reservado a la moción del Espíritu Santo. Esta actuación de los dones es siempre de carácter pasivo y es la causa eficiente y formal de la vida mística. Por medio de los dones, el alma se hace dócil a las mociones del Espíritu Santo. Es ya clásica la comparación que suele traerse para hacer conocer la diversa naturaleza y finalidad de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. Una navecilla en medio del mar se puede mover sea a fuerza de remos, sea extendiendo las velas, abandonándose al soplo de los vientos. En el primer caso, todo se debe al esfuerzo de los remeros, avanzándose poco y fatigosamente. En el segundo caso, todo se realiza debido al empuje del viento, adelantándose más y sin el menor esfuerzo, solo el de cortar las amarras y desplegar las velas. Sin embargo, con los remos se puede avanzar siempre que se quiere, con las velas, en cambio, solo mientras sopla el viento. Este es el caso de las virtudes y de los dones. Oración discursiva o meditación. Es el trato con Dios que se realiza mediante el esfuerzo de nuestras facultades, creando y fijando imágenes en la fantasía, recordando con la memoria, discurriendo con el entendimiento, haciendo actos de amor y formando resoluciones con la voluntad. Contemplación. Podríamos decir que la contemplación es la oración que realiza Dios en nosotros, cuando el alma, ordinariamente por el ejercicio de la oración activa, se halla dispuesta a recibir las comunicaciones pasivas de Dios, conocimientos nuevos con que Dios ilustra el entendimiento, infusiones de amor con que inflama la voluntad, contactos vivos y estrechísimos de Dios con el alma, etc. Es decir, experimentar la presencia y la acción de Dios en ella. Para comprender la naturaleza de la contemplación, es necesario volver de nuevo sobre los dones del Espíritu Santo. Ya dijimos antes que los dones eran los que causaban la vida mística, pero entre los dones hay unos, como los de consejo y de fortaleza, y en parte también el de ciencia, encaminados manifiestamente a la acción. Otros, en cambio, especialmente los de sabiduría y entendimiento, están orientados a la contemplación. Con esto quiere decirse que la vida mística tiene una doble vertiente. Hay una mística de la acción y una mística de la contemplación, de donde se deduce que vida mística y vida contemplativa no son dos conceptos absolutamente idénticos. Se diferencian como la parte y el todo, como la especie y el género. La contemplación es una de las manifestaciones de la vida mística, la más alta, como debida a los dos supremos dones del Espíritu Santo, pero no la única. De donde podemos concluir que la vida contemplativa es siempre vida mística, pero no viceversa. No toda vida mística es necesariamente contemplativa. Creemos que estos conceptos, un poco al margen, si se quiere, del objeto directo de nuestro opúsculo, servirán para esclarecer muchas ideas confusas en torno a estos temas fundamentales. Muy bien, muy interesante la introducción, ahí aclarando algunos conceptos fundamentales. Muy bien. Vamos con el capítulo primero. Camino de perfección. No os engañe nadie en mostraros otro camino sino el de la oración. Santa Teresa. Camino de perfección.
Está muy tapado el mate. San Juan de la Cruz, que ha abarcado como nadie quizá todo el complicado panorama de la vida espiritual en la práctica y en la teoría, vino a resumir toda su complejidad en estas palabras tan breves. Las armas de Dios son oración y cruz de Cristo. Simple. Difícilmente se encontrará nada tan compendioso y tan acertado. Se comprenderá toda la razón del santo si se considera que la perfección consiste fundamentalmente en la unión con Dios, hasta los límites en que es posible a una criatura en esta vida y según la vocación particular de cada alma a la santidad. Ahora bien, para lograr este objetivo se ha de contar con dos requisitos esenciales de toda necesidad: un camino que lleve a la unión y una lucha denodada por vencer los obstáculos que se atraviesan en el camino. La oración es el camino y la escala que nos levanta hasta Dios. Y la cruz de Cristo, por otra parte, es decir, la abnegación, la renuncia, es la que va venciendo y eliminando los impedimentos de la subida. Estos, repetimos, son dos requisitos esenciales indispensables, y tenemos interés en que nunca lo pierda el lector de vista para evitar posibles interpretaciones falsas o al menos incompletas en todo lo que vamos a escribir ahora. Nos hemos limitado voluntariamente el tema de estas páginas. Vamos a escribir exclusivamente sobre la oración, por las razones que indicaremos enseguida, pero que en esto no vea nadie un intento, más o menos disimulado, de preterir la importancia de la otra vertiente, que podemos llamar, si se quiere, negativa. Hablar bien de una cosa no es por el mismo hecho hablar mal de la otra. Insistir en la importancia primaria de un medio de santificación no es valorar en menos la importancia que tengan otros medios. Claro, este libro se va a enfocar en la importancia de la oración. El otro camino es la abnegación, pero la cruz, ¿no? Pero no está diciendo que la oración es mejor o la oración viene a reemplazar a la cruz. No. Está diciendo que es un camino y se va a abordar ese camino. Nada más que eso. Me dirá el lector que todo esto está de por sí bien claro. Y así es. Pero crea que yo tengo mis buenas razones para no callarlo. Muy bien. Con esto queda ya dicho igualmente que no intentaremos exponer un sistema completo de vida espiritual, ni siquiera en sus líneas más esquemáticas y generales. Nos guía un propósito más inmediato y más modesto. Con la experiencia de los años de sacerdocio y de los ministerios que me he visto precisado a desempeñar, he llegado a la convicción de que el mayor impedimento que encuentran las almas generosas que buscan sinceramente a Dios para llegar hasta Él es la complicación con que se les presenta el camino de la santidad, que siembra la desorientación primero, la desilusión después, para dar finalmente en la vida ordinaria y sin relieve, vida chata, dicen ahora, que consume los más y mejores años de tantas existencias consagradas al Señor. Nadie puede dudar de la sinceridad y nobleza de sentimientos con que se han dado a Dios tantas almas fervorosas, renunciando en plena juventud a todos los atractivos de la ilusión, para hacer de Él la única ilusión y el único amor de su vida, lanzándose a conquistar las más altas cumbres de la perfección. ¿A qué se debe el que solo un número tan exiguo llegue a conseguirlo, logrando poner los pies a donde pusieron sus aspiraciones? Concedamos desde luego a la inconstancia y fragilidad humana un tanto por ciento muy subido de fracasos, pero es también cierto que, en una proporción no pequeña, hay que buscar el fracaso en otras causas, pues no es raro llegar a comprobar con sorpresa en almas de vida espiritual muy rudimentaria que a los principios, sobre todo, han realizado esfuerzos casi heroicos para conseguir la santidad, y aún los han mantenido durante mucho tiempo con una constancia también heroica. ¿Qué explicación se puede dar a este fenómeno? Yo no he encontrado otra
en la mayor parte de los casos, más que la falta de una adecuada orientación a los principios, que ha venido a evaporar a la ineficacia los más fervorosos empeños. La queja de todas estas almas pudiera ser la que oímos en cierta ocasión a una de ellas, ya entrada en edad, que se había esforzado noblemente y palpaba la amargura de la desorientación. Podrían haber hecho de mí una gran santa si desde el principio me hubieran dicho las cosas claras. Un grave escollo en la vida espiritual. Efectivamente, cuando un alma generosa trata de darse a Dios, se le presentan como necesarias e imprescindibles una multitud de cosas y atenciones agobiadoras. De todo lo que lee y lo que escucha, de los libros y de las instrucciones espirituales, llega a la conclusión de que tiene que hacer frente y llevar de calle una mole de cosas que no pueden menos de ahogar por su peso y con su número. Si mira a los defectos que debe corregir, no puede descuidar ninguno, pues uno basta para impedir todo progreso. Las virtudes, todas, se le presentan con el mismo relieve y con la misma urgencia. La humildad es el fundamento de la santidad, imposible dar un paso sin ella. La penitencia, la abnegación y mortificación son el ABC en el seguimiento de Cristo. Tanto adelantarás cuanta violencia te hicieres. ¿Y qué diremos de la oración, de la castidad y de la caridad? Todas imprescindibles y desde el primer momento. Y no es esto todo. Piénsese en los métodos para todo, igualmente necesarios. Piénsese en la infinita variedad de las prácticas de piedad, todas eficacísimas. En los exámenes de conciencia, en el ejercicio de presencia de Dios, en las diversas industrias para la fructuosa recepción de los santos sacramentos, etcétera, etcétera. Cuando en las lecturas piadosas y en las pláticas espirituales se toca cada uno de estos temas con el recto fin de estimular a las almas a su cumplimiento, se pondera su importancia siempre como trascendental e ineludible si es que se desea de veras llegar a la santidad. El generoso principiante que vive comido de las ansias más fervorosas quiere abarcarlo todo, llevado de su audacia ingenua y de la impaciencia de sus anhelos, sin tener en cuenta la capacidad limitadísima del humano esfuerzo. No pasa mucho tiempo, ni podía ser de otra manera, sin que palpe dolorosamente la imposibilidad de sus empeños. Por mucho que se esfuerza, por muy sinceramente que lo desee, se convence de que no puede llevarlo todo de calle. Pasan algunos meses, quizá años, en un forcejeo heroico, por no dejar atrás nada, pues vive convencido de que renunciar a cualquiera de estas cosas equivale a renunciar a la santidad misma. Pero se van sucediendo los intentos y los fracasos ante lo imposible. Poco a poco comienza a anidar en el corazón el desaliento. Se inician las crisis de la fidelidad, temporadas de cansancio y de más o menos abandono y descorazonamiento. Vienen los días de ejercicios y de retiro espiritual, en que el clima favorable despierta en el alma los primeros anhelos y el ansia de una reacción vigorosa y decisiva. Comienza un nuevo intento ilusionado, pero a los pocos días la realidad se impone. La flaqueza y limitación humanas no están hechas para mantener esa tensión invicta. Nace otra vez el desaliento. Las reacciones futuras van siendo cada vez menos convencidas por las crudas experiencias del pasado, llegando la mayor parte de estas almas al convencimiento práctico de que Dios no las habrá llamado a ellas para ser santas. Y con este convencimiento amargo en el corazón, se instalan definitivamente en la incontable grey de los vulgares, apagando para siempre las bellas ilusiones de santidad que la bondad del Señor había encendido en ellas. Y este convencimiento práctico resulta tanto más incurable luego cuanto que está fundamentado en unos esfuerzos generosos y sinceros
que resultaron claramente ineficaces. Pero todo fue un error de perspectiva. Quisieron abrazarse a un empeño irrealizable y el fracaso se podía dar por descontado. Prevenir este yerro es cabalmente el fin principal que nos proponemos al escribir estas páginas. Error de perspectiva. Y comencemos declarando dónde se encuentra la equivocación. Tenemos que contar en primer término con la limitación humana, limitación que nos hace desde todos los ángulos del ser, limitación del esfuerzo físico, de la capacidad intelectual y sobre todo de la voluntad y de la atención prolongada de la atención. Rara vez podemos atender con eficacia y perseverancia a más de una cosa. Por lo mismo, cuando en la lucha por conquistar la cantidad se quieren diluir el esfuerzo y la atención del alma en ese cúmulo de cosas diversas, es tanto como forzarlos a lo imposible y al fracaso. Esto por un lado. Por otro, es algo incuestionable que en la vida espiritual no todas las cosas reclaman la misma atención ni merecen el mismo esfuerzo. Ni todos los defectos se entorpecen en el mismo grado, ni todas las virtudes tienen la misma excelencia, ni todos los métodos la misma eficacia, ni son necesarias todas las devociones. Buscando el punto clave. Todo esto lo debe de saber el alma y todo esto lo debe de tener en cuenta sobre todo el que la guía para no malograr esfuerzos y sembrar desilusiones. Se ha de tender, por lo mismo, desde el principio, a un objetivo único, teniendo en cuenta la limitación del alma y la desigual eficacia santificadora de los resortes a nuestra disposición, procurar averiguar cuál es el resorte de verdad central, que dé eficacia y consistencia a todo el mecanismo, para hacer confluir en él la atención más perseverante y los esfuerzos mejores del alma, aunque parezca que todo lo demás queda un poco en la penumbra, que será sólo en la apariencia y por un tiempo. Fácilmente se descubren las ventajas de semejante orientación, ya que obvia los más graves inconvenientes que venimos señalando, el abarcar más campo del que permiten las fuerzas y el jerarquizar debidamente, según su valor y eficacia santificadora, los diversos medios que Dios ha puesto a disposición del alma para conseguir la santidad. ¿Y cuál será el resorte clave dotado de esta eficacia maravillosa? Creo que no es menester cansarse mucho tiempo en averiguarlo. Es la vida de oración. Parece que no puede caber duda. De ella vamos a ocuparnos en este opúsculo y en él esperamos que encontrará el lector las razones suficientes que le convenzan. Pero como no intento que se me crea solo por mi palabra en asuntos de tanta trascendencia, se me perdonará que traiga aquí unos testimonios de máxima autoridad. A lo largo del opúsculo podrá encontrar el lector otros testimonios de santos y autores de toda garantía, que confirmarán esto mismo. Y comencemos por hacer notar la principalidad de la oración en el Evangelio. Solo unas indicaciones muy rápidas. 1. Si el número de veces que se presenta sirviera de indicio para indicar la principalidad de un tema, no habría otro de mayor importancia en los Evangelios. Aparece no menos de 100 de veces, que aun teniendo en cuenta las repeticiones de los lugares paralelos, no deja de ser un número bien notable. Hola, Abdón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Un beso grande, qué gusto verte. Sí, bueno, qué gusto que estés ahí. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo, siempre ahí presente, Miguel Ángel. Qué lindo que estemos aquí. Entonces, clarísimo esto, el número de veces que se presenta la oración en el Evangelio, más de 100 de veces, ahí ya nos marca la principalidad de este tema.
Continuamos. El mismo tema de la caridad fraterna que se le queda a mucha distancia. Señalamos a continuación algunas de las citas más importantes. Alusiones a la oración de Jesús. Mateo 4 del 1 al 11, 11 del 25 al 27, 26 del 36 al 44, Marcos capítulo 1 versículo 35, Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22, 5 16, 6 12 del 12 al 15, 9 18, 9 28 23, 10 del 38 al 42, Juan capítulo 11 versículo 41 al 42, capítulo 12 versículo 27 y 28, capítulo 17 versículo 1 al 26. Ahora, Jesús recomienda y enseña la oración. Mateo 6, 5, 1, 7, 7, 11, 18 del 19 al 20, 26 versículo 41, Marcos capítulo 11 versículo 20 al 25, Lucas 11 capítulo versículo 5 al 13, 18 del 1 al 4, Juan capítulo 14 versículo 13 14, 14 15 y 23 al 26. Un montonazo de veces. Destacando algunos puntos. Es necesario orar siempre y no desfallecer. Lucas 18:1, 21:36. Tema este muy grato a San Pablo. Romanos 1:10, 12:12, Efesios 6:18, Colosenses 1:3, Primero de Tesalonicenses 5:17, Segundo de Tesalonicenses 1:11, Primera de Timoteo 2:1-8 y a San Pedro, Primera de Pedro 4:7 y en general a todos los apóstoles, Hechos 6:4. María ha escogido la mejor parte, Lucas 10, 38 y 42. Este episodio y estas palabras de Jesús han encontrado un eco inmenso en la posterior tradición espiritual cristiana, desde los primeros tiempos, como vamos a comprobar enseguida en una cita de Casiano. Ante la imposibilidad de detenernos en multiplicar los testimonios de la tradición sobre esta principalidad de la oración, cosa que por otra parte no resultaría nada difícil, nos limitaremos a algunos de especial significación y tomados de todas las épocas de la Iglesia para que se pueda comprobar que este convencimiento no ha estado sujeto a los cambios en la historia y en la cultura ni a la eventualidad de los gustos y de las modas, también existen entre los vulgos de los espirituales, sino que se trata de una persuasión muy arraigada a la conciencia de los más egregios representantes de la vida cristiana en la Iglesia. Entre los testimonios de la antigüedad hemos preferido uno de Juan Casiano, no tanto por ser suyo únicamente, cuanto por representar el sentir de tantos millares de monjes que constituían la porción más selecta de la Iglesia en aquellos lejanos días. Dice así, escribe Casiano: ya veis que el Señor coloca el bien principal en la teoría, es decir, en la contemplación divina, de donde se sigue que las otras virtudes, por buenas y útiles que nos parezcan, deben no obstante ser relegadas a segundo término, supuesto que todas ellas se alcanzan por mediación de ésta. Por eso, al decir el Señor, andas muy solícita y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. Sitúa el bien soberano no en la acción, por laudable y fecunda que parezcan los resultados, sino en la contemplación de Él mismo. Excelente. Y en la colación novena, número 2, el fin del monje y la más alta perfección del corazón tienden a establecer en una continua e ininterrumpida atmósfera de oración. Y Santa Teresa dice a este mismo propósito: pues creedme vosotras, y no os engañe nadie en mostraros otro camino sino el de la oración.
y San Juan de la Cruz por su parte, la oración mental ha de prevalecer sobre todo otro ejercicio. Ella es la fuerza del alma. Y también Santa Catalina de Siena. De ninguna manera gusta tanto la criatura y es iluminada de aquella verdad, cuanto por medio de la oración humilde y continua. El magisterio de la Iglesia ha reconocido siempre la importancia decisiva y hasta la absoluta necesidad de la oración en toda forma de vida cristiana. Sin oración no es posible ser cristiano. De una manera especial, en la vida sacerdotal y religiosa, la oración resulta no solo necesaria, sino constitutiva esencialmente de ese estilo de vida cristiana. Recordemos algunas afirmaciones más recientes del magisterio eclesial a este respecto. La fidelidad a la oración o el abandono de la misma son el paradigma del vigor o del ocaso de la vida religiosa. La oración diaria hecha con fidelidad sigue siendo para cada uno y para cada una de los religiosos y de las religiosas una necesidad primaria y por lo mismo debe ocupar el primer puesto en sus constituciones y en su vida. Muchas de las tristes crisis espirituales y morales de las personas educadas e integradas en diversos niveles en el organismo eclesiástico se deben al debilitamiento y quizá a la falta de una regular e intensa vida de oración. Un peligro constante para los sacerdotes, aún celosos, es sumergirse de tal manera en el trabajo del Señor que olviden al Señor del trabajo. Debemos encontrar tiempo, debemos crear tiempo para estar con el Señor en la oración. Esto lo dijo Juan Pablo II. Para conservar bien nítida la percepción del valor de la vida consagrada, se requiere una visión profunda de fe, y ésta se sostiene y se alimenta mediante la oración. Sin la oración, la vida religiosa pierde su significado y no consigue su finalidad. Juan Pablo II, de nuevo, en el año 1980. Podemos suponer que unas afirmaciones tan autorizadas como estas no pueden ser en manera alguna gratuitas y que se justifican por sí mismas, pero si quisiéramos apuntar siquiera la razón teológica en la que se fundan, acudiríamos a la que brevemente deja insinuada San Juan de la Cruz cuando escribe, porque en ella está la fuerza del alma. ¿Qué quiere decir con estas palabras el santo doctor? No es difícil de averiguar. Quizá una comparación sea la mejor manera de entendernos. Es bien sabido que un niño, mientras se está formando en el seno de su madre, se encuentra unido al organismo de ésta por medio de un conducto que se llama cordón umbilical. A través de este conducto se trasvasa al organismo del niño la oxigenación, la sangre, el alimento, en una palabra, la vida toda de la madre. De tal manera que si el conducto no está expedito, sufrirá en su desarrollo el organismo del niño, y si se obstruye del todo o se corta, perece fatalmente en muy pocos instantes. Exactamente esto es lo que sucede al cristiano. Por el bautismo ha sido engendrado a la vida de Dios y está viviendo de asiento en el seno del Padre, como el Verbo. Del seno del Padre se le trasvasa necesariamente la vida divina, la vida misma de la Santísima Trinidad. Ahora bien, ese cordón umbilical, ese conducto de oro, se mantiene unido al Hijo de Dios, al seno del Padre. Es la vida teologal, cuyo latido más profundo son las tres virtudes teologales. Y la vida de oración es el ejercicio más alto, más completo, más intenso y más constante de las tres virtudes teologales, pues por el hecho de orar se están ejerciendo las tres virtudes teologales a un tiempo. Según sea la comunicación del cristiano con el seno del Padre, a través de este conducto, que es la oración, así será la fuerza de la vida divina en él. Si es profunda y constante,
La vida espiritual se desarrollará vigorosa. Si es poco profunda y poco frecuente, se desarrollará lánguida y amenazará constantemente la anemia espiritual. Si este conducto se obstruye o se corta, morirá en él la vida divina a muy corto plazo. Todo esto lo encontrará el lector expuesto con mayor amplitud y detención en el capítulo 5, dedicado a las fuentes de la vida de oración. Así leímos el primer capítulo. Muy interesante este libro, Buscaré, Señor, tu rostro.